este mismo resultado que hemos tenido. Y lo hemos visto por años, pues. O sea, lo pueden palpar, o sea, lo han visto. Y eso está en sus manos de poder cambiarlo, lo que les estoy transmitiendo. Ustedes pueden comenzar hoy. Si ustedes quieren, si ustedes deciden hacer eso, ustedes hoy pueden comenzar a cambiar eso. Aquí solo hay una pequeña definición de qué es cultura ciudadana. Esta la da Tanás Mockus, él fue alcalde de Bogotá. En Bogotá hubo una transformación increíble que se llevó a cabo en 20 años. Normalmente una transformación de una cultura trata de unos 30, 50 años. Ahí fue entre 15 y 20. ¿Por qué? Esta persona era un ex-decano de la universidad. Él era filósofo, matemático. Entonces él lo que estaba haciendo era usando a su municipio, digamos, como un gran salón de clases. Y lo que estaba tratando de hacerle ver a las personas era ese poder que tienen ellos de poder decidir y con esa decisión incidir en los demás. Él se enfocaba mucho en esto de cultura ciudadana y él fue de los que le terminó de dar esa definición de qué es cultura ciudadana. Aquí lo que dice es conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos. Yo aquí con esta definición de lo que nos pongo es en esa primera línea, que dice conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia. Si nos quedamos un poco con eso, nos podemos dar cuenta aquí en la siguiente diapositiva que les voy a enseñar cómo cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar y influir en los demás. Todas las sociedades actúan por estas tres normas. Por esto digo que eso es un honor. La norma moral o ética, esa es con la que simplemente nacemos. O sea que ya trascendimos, pues ya ni siquiera lo tomamos en consideración. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes amanecen cada mañana y dicen: yo hoy no voy a matar a alguien porque no puedo ir preso. O sea, simplemente ya no nacen pensando en la posibilidad siquiera de matar a alguien, pues simplemente ya nacieron con ese don, digamos. La norma legal es el que viene y actúa, es el que tiene una, ¿cómo le diré? Cuando uno paga una multa, tipo un cepo, o cuando uno le paga una multa por, aquí no hacen eso, pero hay en otros lugares que si uno se cruza la calle y uno está cerca de una pasarela, le ponen multa al peatón por estar haciendo eso. Entonces, digamos, si yo vengo y me cruzo la pasarela, debajo de la pasarela, y me ponen una multa, si yo vengo y la próxima vez ya no lo hago porque me pueden poner multa, yo estoy actuando conforme a la norma legal, porque hay un castigo, ya sea económico o físico. De otra manera, también hacerlo es con mi hijo. Si yo vengo y mi hijo vino y sacó 0 en su examen y no ha hecho sus tareas el último mes, vengo y lo siento en la esquina, yo digo: tú te quedas ahí media hora. Ese castigo también es norma legal, es un castigo físico, es quitarle ciertos derechos. Y la norma social es simplemente porque la mayoría actúan de cierta forma. Eso es como por moda, digamos, o por pena, digamos. Si vengo y la mayoría de gente aquí es puntual y llega a las 9 y comienza a las 9, y yo llego, y yo me voy a ver obligado a llegar antes, porque la mayoría actúa de cierta forma. Yo les quería preguntar, ¿ustedes qué piensan? ¿Por cuál de estas normas es que la mayoría de personas actúan? ¿Qué piensan ustedes? La legal. Siempre es la respuesta que se contesta. Pero no es cierto, o sea, la mayoría de personas actúan por la norma social. ¿Por qué es lo que hace la mayoría? No porque hay algún castigo, digamos. Entonces, digamos, con esto, yo diría un poquito de la norma legal. La norma legal pasa dos cosas a veces la norma legal es resultado de la norma social, porque ya la mayoría estamos de acuerdo en actuar de cierta forma y hay pocos que no. Que venimos, hacemos una regla y una ley para las otras personas que no están actuando como actuamos la mayoría. La otra forma de hacerlo es como la norma legal. A mí me contaban que hace unos 20, 30 años uno se podía parquear en el camellón central de la Reforma. Nunca lo vi, pero me lo contaban.
Y hubo un gran problema ahí cuando comenzaron a poner cepos y comenzaron a normar legalmente ese problema que había, porque ya no se daba abasto, la ciudad pues ya estaba así partida, ya no se podía. Esta generación que vivió eso, hasta puede tener resentimientos o rencores con la municipalidad cuando llevó a cabo estas elecciones. Pero digamos yo, que ya no viví eso, a mí me parece tonto simplemente pensar que alguien se pudiera subir ahí y partirse en el campo central. Ya ni siquiera lo tomo en consideración, digamos. Ya prácticamente pasa a ser una norma moral o ética. Entonces, esas son las dos formas que se pueden usar la norma legal. Una es que sea un resultado de la norma social y otra es que se use para crear esta norma social. Entonces, ahorita nadie se va a marcar ahí, no porque la vayan a poner cerco. Nadie sabía por qué hay porque no tiene sentido porque era ahí. Porque la mayoría de personas no nos marquemos ahí. Entonces, si se reconoce esto bien, ustedes pueden dar cuenta que ustedes pueden aplicar eso que estamos hablando. Si la mayoría de personas actúan por la norma social, la mayoría, o sea, nosotros podemos provocar esos cambios que queremos. Otro ejemplo que iba a dar aquí es tipo el Transmetro. Uno simplemente entra al Transmetro y es otro ambiente el que está ahí. O sea, después de venirse en la roja y bajarse, subirse en el Transmetro es un alivio eso. Entonces ahí también es un poco cómo podemos afectar, cómo actúa la mayoría en un lugar a las demás. Uno, o sea, yo he visto a la gente que se sube en las rocas y pasa empujando, se queda sentado, o yo qué sé, o sea, actúa de cierta manera. Esa misma persona se pasa al Transmetro y es otra persona totalmente, se saluda buenos días a la persona que venía entrando y le dice el asiento y todo. Pero es increíble cómo nosotros, o cuando la mayoría de nosotros actúa de cierta forma, podemos afectar a los demás que están a nuestro alrededor.